Estados Unidos, ¿no? Pero ahí fue donde realmente el cambio empezó a producirse. Las mujeres se liberaron. Claro, eso está tal y como está el género en este momento. Ahí es cuando. Pero es un poco el cambio, ¿no? Y entonces es donde yo pongo un poco el punto de inflexión. Obviamente, cada uno pone el punto de inflexión donde le viene bien, porque como esto es tan subjetivo, que no está sujeto a nada, pero yo noto el cambio ahí. O sea, antes era la novela más blanca, más descafeinada, más, y justo a partir de ese punto, a partir de los 70, es cuando entramos en lo que entendemos por novela romántica. Es que fíjate, por ejemplo, las protagonistas de ahora tienen una profesión. Antes era la ama de casa, la condesa, el no sé cuánto, pero no había un médico o la secretaria. Pero curiosamente, de toda esta gente que hemos hablado, de las colecciones de biblioteca de chicas y de las anteriores de los años 30, Carmen Dicaza y tal, claro, lo que antes comentábamos, son profesionales, o sea, muchas de ellas maestras, muchas de ellas periodistas, algunas de ellas periodistas, pero claro, gente con cultura que pudiera llevar adelante pues la escritura de una historia, ¿no? Entonces sí es verdad que curiosamente era gente profesional del momento. Claro. Las que escribían esas novelas. Está muy interesante, lo que pasa es que no me acuerdo de la autora, intentaré buscarlo, lo compartió Lola del Rincón. Era una entrevista, no sé si era Marisa Villalefranco, no era, pero una contemporánea. Y contaba cómo había sido también para ella la independencia familiar, lo que había tenido que luchar también incluso contra su marido, el tiempo que ella dedicaba a las novelas, que se las pagaban, no sé si decía que a 2.000 o 3.000 pesetas cada una, que para aquella época estaba bastante bien pagado, y claro, que para ella esa lucha también personal por esa independencia para escribir, que ella también tenía una profesión, pero por motivos lo tuvo que dejar, tenía 8 o 9 hijos, la mujer también, o sea que era muy interesante esa entrevista, a ver si la localizo y te la paso. Bueno, si os parece, vamos un poquito con prisas porque yo quiero darles mucho paso yo creo que bueno, podemos hablar de los... Esta señora ya sabemos que es aquí donde cambia toda la línea editorial, protagonistas, mujeres, tal. Bueno, aquí ya nos hemos puesto un poquito las recomendaciones, que las tenéis también en el papel y tal, ¿no? De lo que... sobre todo recomendaciones de autoras, o sea, más que de libros en sí, autoras. Hablamos evidentemente de las primeras que empezaron a salir, Julie Garwood, Lisa Kleypas, Marie Pundey, que ayer comentábamos en alguna de las que estuvisteis en la charla, hablábamos de esta gente, ¿no? Julia Quinn, Jude Veró, efectivamente, Sarah McCartney, no, McLean. Se me ha ido. Bueno, hemos ido sacando las que tenéis ahí más o menos en la lista, las recomendaciones. ¿Vale? Bueno, pues estas son las recomendaciones que ha ido diciendo la gente, son más o menos lo que estábamos... era imposible hacer una recopilación, evidentemente, de todas las autoras de novela histórica, imposible de todo punto, con lo cual, pues bueno, nos hemos limitado un poco a las recomendaciones un poco de la lista de la gente, ¿no? Pero bueno, tenéis todo tipo de autores, todo tipo de géneros, todos tipos de ambientaciones históricas, mucha medieval, sobre todo al principio, las primeras escritoras de los años 70, muchísima medieval y muchísimo de escoceses, por supuesto, y luego ya Regencia, que es la gran triunfadora, que ahí es donde abrió la veda, Victoria Hall, ¿no? De la escritura sobre la época victoriana y sobre la época de la regencia en Inglaterra, y luego a partir de ahí, absolutamente todo lo que queráis, de ambientaciones. Bueno, esto es un poco para decir, vale, venga, los géneros. ¿Qué conocemos de géneros? Pues conocemos los que ya sabemos. Estamos hablando de regencia, estamos hablando de escoceses, estamos hablando de piratas, estamos hablando de vikingos, estamos hablando medieval, romanos. Pero bueno, a nosotros nos gustaba más tener otro tipo de géneros. Vamos a hacer una lista y unas recomendaciones de qué. Pues para reírnos, venga, Julia Quinn, Amanda Quick, Ruth Melerga y Sarah McLean. Venga, y si nos apetece llorar, venga, por favor, que hay veces que dices, joder, venga, un buen dramón, Bueno, pues la Abril Spencer, dramón total, y bueno, os vais a Paulina Simons y ya entonces inundamos, ¿no? Sí. Vale, venga, y a bailar. De todo tipo. Para aprender a bailar, venga. Todas las de regencia, Johanna Lindsay, Loretta Chase y Lisa Kleypas. En todas sus variedades, todas sus sagas, las floreros y todo lo que queráis.
Venga, genial. Guerras al aire. Romanos, escoceses, aquí los tenéis. Es otra Venga, y segundas oportunidades. Qué románticos son las segundas oportunidades, ¿no? Algunos libros de segundas oportunidades. Henry Thomas, la Bill Spencer, El otoño en el corazón y La antigua magia. Venga, la novela epistolar que se ha llevado siempre Teresa de Medeiros, ¿vale? Hasta el próximo encuentro de Karen Raney. Bueno, esto... ¡Esa soy yo! No, es que lo estábamos comentando porque cuando empezamos a hacer esto, a hablar de cómo enfocar la charla y tal, Ana es historiadora y escribe novela histórica. Yo he escrito una histórica y media, porque la de carnaval va y viene, y la verdad es que le pillo al punto y me gusta un montón. Y me pasó igual con la lectura. Yo siempre leía, yo soy mucho de suspense, de novela negra y de las novelas románticas con suspense. Y me he picado con la histórica. Y entonces por eso dijimos, seguro que hay alguien que es... ¿Hay conversas, por favor, conmigo? ¿Os habéis convertido? Yo empecé leyendo actual y me he ido a la histórica. Yo empecé solamente leyendo romántica pura y dura, y también me he cansado un poquito, y me he ido a la novela negra, de suspense y de otro tipo de género, y me gusta mucho. A mí es que me gusta mezclar. Yo es que Claro, voy y vengo. entonces Yo voy y vengo. Voy mezclando. Y yo, por ejemplo, Porque ya cuando... estaba un poco harta de romántica, por lo típico. Claro. Yo cuando escribí El último carnaval, dije, voy a meter todos los géneros. Voy a ver si soy capaz. Entonces, claro, metí el suspense, metí los fantasmas, metí la historia de Venecia del siglo XVIII, metí la actualidad, y no sé si hice algo más, pero fue como un reto, como decir, si es que a mí me gusta todo, ¿por qué no puede haber algo que lo una todo? Bueno, pues... Pero sí, a partir de ahí fue cuando yo le pillé el gustillo a la documentación histórica, y la verdad es que ahora me lo paso muy bien. Bueno, no descarto. Bueno, lo he escrito en histórica, ¿ves? Sí, es todo es pillarle el punto. Bueno, y entonces le damos paso, Pedro. ¿Os Sí, toca? que nos cuente... Venga, que nos cuenten ellos qué han traído, cómo lo hacen, cómo se documentan. Bueno, pues ya buenas tardes. Mi nombre es Pedro Blasco, de la Asociación Cultural Antebellum, y bueno, ellos pues también son socios, son miembros de la Asociación Cultural. Nos ponemos por aquí. Muy bien, bueno, como podéis ver, aquí vamos ataviados cada uno a su manera. Fran y yo pues iríamos de ricos hombres, o sea, gente con una posición social bastante elevada para poder pagarse estos brocados, joyas, de hecho hacemos ostentación, pero lo que podemos, esto serían unos trajes de final del siglo XV. En muchos casos no nos queda muy claro cómo iban vestidos históricamente. ¿Por qué? Porque las referencias que tenemos son a su vez referencias de otras referencias donde no se sabe muy bien la fuente. Se sabe, como hemos estado hablando antes, cuando se lee una fuente histórica te habla de acontecimientos históricos, pero no te habla de cómo era el día a día de la gente, cómo eran sus usos cotidianos, cuál era su mentalidad, ¿no? Te habla de acontecimientos históricos. Entonces, desde la Asociación Cultural Antebellum realizamos labores de recreación histórica, que básicamente consiste en vivir la historia en primera persona, y para ello no es muy necesaria la cultura material. Si queremos meternos en el pellejo de una persona de final del siglo XV, no solamente tenemos que estudiar y ver el contexto histórico, sino también tenemos que vestirnos como ellos. Pero ¿cómo se vestían? Pues ya tenemos que ir a museos, tenemos que ver tejidos, tenemos que ver patrones. Los patrones no son como los patrones actuales, sino que aquí la ropa iba cada traje se hacía de manera individual. Y todo esto, pues, en parte lo hacemos nosotros, en parte bebemos de otro trabajo que otra gente, a su vez, en otros grupos, ya va adelantando. Pero los resultados los podemos ver aquí. En un principio, pues, vamos a describir la vestimenta de Fran. Ponte el tocado, que si no... El tocado...
Da mucha calor. Bueno, también tenemos que poner el contexto. Ahora mismo, Fran y yo iríamos medio indecentes con una capa de ropa de menos. O sea, esto es como ir en mangas de camisa. ¿No? Iba de trapillo, que Claro, mosqueteros, por ejemplo, aquí que a mí ya me encantaba. Antonio, si se puede acercar, bueno, pues Antonio es un señor y va como como Dios manda. Va con toda su ropa, va con una saya y a manga perdida. Esa capita hay que aligerar un poco. Bueno, En verano, en verano, no, pero esto sería para estar en confianza entre amigos, que es donde estamos, dentro de un entorno cerrado. También se puede ir así de manera abierta, pero ya vamos ligeros de ropa. De hecho, aquí Alejandra va un poco golfa. Va enseñando demasiado, no lleva un tocado en la cabeza, por eso ya aquí podemos ver que bueno, que a saber cómo la han educado sus padres. Normalmente iría con un tocado, ¿no?, cubriéndole el pelo. Podría ir con la cabeza descubierta, pero si fuese más pequeña. O sea, con las niñas hasta cierta edad se le pasaba un poco la mano. Pero ya Alejandra, pues no es una niña y debería ir cubierta si quiere encontrar un marido decente. Bueno, pues aquí tenemos a Frank, este tejido es un brocado de seda que se ha sacado de la fuente, es un cuadro del siglo XV italiano, ¿no? ¿Sabe el nombre del cuadro? No me sé de memoria. No sabe de memoria. Bueno. Te pasé la referencia el otro día de un cuadro. Pero tenéis que creernos, es un cuadro que está muy documentado y esto es un brocado de seda, los botones son de bronce, de fundición. Pues aquí, como buen cristiano que es, puesto que no podría ser de otra manera, siendo de buena casa, tiene que exhibirlo. Pero podemos ver también que dentro del vestuario había pequeños detalles, que son esos detalles que dan ese toque a la novela. Él lleva una daga testiculada. O sea, lleva una daga testiculada, que básicamente es una daga muy conocida, muy usada en siglo XIV y XV, con forma de pene. Por eso que estaba entendiendo. No, efectivamente. El pene y los testículos. No muy freudiano, perdona que te diga. Pues, Hay que echarle mucha imaginación, no, pero sin embargo, bastante más freudiano sería dentro del calzado. No, esto sí que es freudiano. Esto sería un calzado del siglo XIV, de hecho, esto era indecentísimo. ¿Qué me dices? Sí. Calzado de punta. Bueno,